Buenas tardes chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad, la clase de hoy, vamos a tratar todo acerca de las geoformas argentinas. Obviamente es un tema muy, pero muy largo, de mucha descripción, y no vamos a llegar a hacer absolutamente todas las geoformas. Entonces vamos a dividirlo en tres grandes grupos, ¿sí? Y el que vamos a ver hoy concretamente son todos los sistemas montañosos de la República Argentina, ¿sí? Vamos a ver concretamente de cada uno de ellos el relieve, cuál es el clima, el bioma, los suelos, etcétera. Recuerden la diferencia entre relieve y suelo, que no es lo mismo, ¿sí? El suelo es la composición química y física de la litosfera o de la corteza. En cambio el relieve es la forma que tiene ese suelo, ¿sí? Clima también, recuerden que es un concepto totalmente distinto, está dentro obviamente de la geografía física, pero es otro concepto que tiene que ver con el estado medio de la troposfera, ¿sí? Cuando hablábamos, ¿se acuerdan de los elementos que componen el clima? Hablábamos de la temperatura, las precipitaciones, vientos, presión atmosférica, ¿sí? Humedad. Entonces, esos son los conceptos un poco de los que vamos a ir hablando. Y bioma, obviamente recuerden que era todo aquello que se relaciona con las estructuras vegetales, plantas y obviamente todo un ecosistema que está interrelacionado, ¿sí? Está interrelacionado con su suelo, con su clima, ¿sí? Son una serie de conceptos todos interrelacionados que conforman un tipo de bioma específico, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, ¿sí? Uno por uno. Bien, acá como les decía y les anticipaba, vamos a dividirlo en tres grandes grupos. Por un lado están los sistemas montañosos, ¿sí? Después por el otro lado están todos los que son las planicies y mesetas, ¿sí? También incluimos las altiplanicies dentro de este grupo, ¿sí? Que son muchas. Después la vamos a ir viendo, la próxima clase va a tratar acerca de esto. Y por último, el otro gran grupo es las llanuras, que si bien son pocas la cantidad, es muy grande y muy extensa esta área, entonces también amerita una clase especial, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar comienzo por los sistemas montañosos. Fíjense, esto lo tienen, esta misma imagen lo tienen en el manual, fíjense, ¿sí? Están las geoformas montañosas, fíjense que están todas en color marroncito, ¿sí? Que son todas las que vamos a ver hoy. Obviamente incluimos dentro de sistemas montañosos aquellos sistemas serranos, ¿sí? Es decir, son todas aquellas elevaciones naturales, ¿sí? Lo que vamos a ir viendo hoy. Y después están las geoformas de llanura y de mesetas. En el caso de las mesetas están en color naranjita y las llanuras están en color verde. Bien. Dentro de los sistemas montañosos vamos a ver cordillera de los Andes, vamos a ver la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, vamos a ver las sierras pampeanas, los sistemas serranos de Tandil, Aventán y Mahuida, la cordillera oriental y las sierras subandinas. Bien, todas estas son las que vamos a ir viendo y describiendo. En primer lugar, la cordillera de los Andes. Esta es una imagen satelital real de Sudamérica. Bien, yo les marqué con color rojo los Andes septentrionales, que recuerden que lo vimos millones de veces a este tema. Por favor, esto es recontra obligatorio que lo sepan bien todos, ¿sí? Lo vimos en segundo, lo vieron después en tercero, cuarto. Bien, los Andes septentrionales, que son los que se encuentran al norte, recuerden hasta lo que es la mitad de Perú, ¿se acuerdan dónde está Lima? Aproximadamente llegan hasta ahí. Después están los Andes centrales y por último los Andes meridionales, que son los que están al sur, ¿sí? Yo se los dividí y subdividí como con color violeta, fíjense, como referencia para después ustedes localizarlo entre los Andes centrales y los meridionales. Fíjense que es donde está el Paso San Francisco, en Catamarca, hay como una inflexión, recuerden, ¿sí? Es donde hay como un hundimiento, un espacio ganado por Chile. Entonces, por eso es que hay como una inflexión sobre el mapa. Esa es como una buena referencia para ustedes, es en Catamarca. En realidad, como está incluido al Paso San Francisco dentro de los Andes centrales, se le dice que es la zona del Cerro Tres Cruces, que está un poquitito más al sur, ¿sí? De hecho, así lo tienen en el manual y en el libro, así que después chusmenlo bien, que ahí lo dice bien clarito. Y fíjense que dentro de los dos Andes meridionales vamos a incluir a los famosos Antartandes, que lo vimos varias veces también conmigo,
que yo ahí aproveché como hacerles esa especie de media luna, que se ve bárbaro, la dorsal ahí como está sumergida, vieron toda la cordillera como se sumerge sobre el océano Atlántico Sur y después emerge en la península antártica, ¿sí? Bueno, en cuanto a los Andes septentrionales, lo vimos millones de veces, el tipo de clima es el cálido, más específicamente el cálido ecuatorial, tiene que ver con que por ahí pasa el paralelo de Ecuador, por eso es que se le dice ecuatorial, que como característica general es que es húmedo, ¿sí? Es un cálido con mucha humedad, por eso es que los Andes están cubiertos en esta zona por mucha vegetación, ¿sí? Es un típico de vegetación de selva. Y obviamente, si bien en la zona de Ecuador, Colombia y el norte del Perú, podríamos decir que en la medida que vamos ascendiendo, recuerden que va disminuyendo la temperatura. Entonces, obviamente, por eso podemos llegar a encontrar algunas cumbres nevadas, ¿sí? Porque si bien estamos en pleno paralelo de Ecuador, con lo cual debería hacer un calor bárbaro, sin embargo, podemos encontrar zonas de mucho frío. Si alguno ha tenido la oportunidad de ver estas famosas series narco y todo eso que pasan en Colombia, toda esa zona, se habrán dado cuenta, muchas veces están con ponchos y eso es porque justamente están en una zona de altura, ¿bien? Y se explica simplemente por esta razón. Después están, como otra característica que podríamos decir, no son Andes extremadamente altos, ¿sí? De hecho es por eso que entran los vientos cálidos y húmedos y descargan su humedad durante todo el año en esta zona. Eso explica este bioma tan selvático, ¿bien? Después tenemos los Andes centrales, que como característica fundamental es el sector más ancho de la cordillera de los Andes, ¿sí? Fíjense ahí como yo se los marco en esa parte, ¿sí? Y fíjense, si volvemos a la imagen satelital, se darán cuenta que hay como una manchita color blanca ahí en Bolivia, que muchos recordarán. Este es el famoso salar de Uyuni o Uyuni, ¿sí? El famoso salar. Es la zona más árida de todo el planeta Tierra, así que imagínense, ¿sí? Como se evapora, como no hay humedad cero, y hay mucho índice de heliofanía, hay mucho sol, se evapora la poquita agua que hay, y el agua justamente la que está, el agua subterránea, que está digamos, en la parte inferior, debajo de la corteza, se evapora de tal manera que emerge la sal, que es lo que queda, ¿sí? el salitre. Entonces forma ese famoso salar de Uyuni. Bien, es un lugar turístico, sumamente visitado. Bueno, obviamente el tipo de clima es el árido de alta montaña. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que al sobrelevarse toda esta parte de la cordillera de los Andes, ¿sí? Queda sobrelevado y todo este es un espacio de altiplano, ¿sí? Donde uno hasta inclusive va, camina y es todo pareciera una gran planicie, pero sin embargo estamos a 2.300, 2.500, hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Por eso es que para los varones que les gusta jugar al fútbol y todo, cuando ven esos partidos, famosos partidos en La Paz, o ven algún que otro partido que se juega en Bolivia, creo que en Santa Cruz a veces hay hay unos partidos siempre que transcurren ahí. Bueno, es una zona alta de por sí, entonces bueno, lógicamente se deberían habituar los jugadores previamente, porque obviamente se tienen que habituar al recambio de oxígeno bastante rápido, porque no hay oxígeno, ¿sí? No hay mucho oxígeno, entonces dificulta eso la respiración. Bien, entonces ahí es árido de alta montaña, y ustedes me dirán por qué es árido y no es cálido como podría haber pasado en los Andes septentrionales, y todo eso tiene que ver con que no ingresan los vientos húmedos que provienen del océano. Es todo un altiplano que se sobrelevó y no le llegan los fenómenos meteorológicos, ¿sí? No se superponen. Además es una zona bien alta todo en su conjunto, ¿sí? Entonces no ingresan los vientos húmedos provenientes del Pacífico. Bien. Después tenemos los Andes meridionales, que ahí vale hacer una aclaración. Los Andes meridionales, recordarán porque lo hemos visto anteriormente, se subdividen en dos grandes grupos. ¿Sí? Por un lado tenemos el grupo de los Andes áridos, que están al norte, en donde el clima, valga la redundancia, es árido, ¿sí? Por eso Andes áridos, ¿sí? El tipo de clima es árido de alta montaña. Por eso es que hay muchos autores, de hecho creo que en tercero con Pablo lo vieron así,
Muchos a los Andes áridos directamente le dicen Andes centrales, ¿sí? Porque comparten el mismo tipo de clima, el origen es el mismo, ¿sí? Entonces, bueno, es aceptable también que no se los diferencien, ¿sí? Acá el tipo de clima, entonces, como les dije, es el árido de alta montaña, y hacia el sur ya el tipo de clima es el frío, ¿sí? Recuerden algo que vimos en segundo año, lo que son los cinturones climáticos, ¿sí? El cálido está claramente desde los 0 grados hasta los 23 grados, que es donde están los trópicos, ¿sí? Hasta ahí se dice que es el tipo de clima franja cálida. Desde los 23 grados hasta los 66 se estima que el tipo de clima es templado, ¿sí? Y después desde 66 grados latitud sur o latitud norte es lo mismo, hacia los 90 grados, es decir, hacia los polos, es el frío de los casquetes polares, ¿bien? Claramente estamos a 52, 54 grados, ¿sí? Latitud norte o latitud sur, y claramente el tipo de clima igualmente es frío, ¿sí? Es simplemente como para darle una franja y un límite, que se dice 66, que es donde están los círculos polares, ¿sí? Bien, el tipo de clima ahí es frío, y la variedad climática, eso que ustedes ven como en imprenta minúscula, es la variedad climática, es decir, las características concretas de ese tipo de frío, porque existen otros tipos de frío que no son húmedos ni oceánicos, sino que es un frío, por ahí un frío seco. ¿Vieron ese típico frío de algunos lugares donde nieva, donde uno sale con la campera de nieve y todo, pero en realidad no tiene frío, no lo siente tanto en la piel? En cambio, el frío húmedo u oceánico sí se siente en la piel, y es cuando uno más sufre el frío, ¿sí? Por eso en las zonas más húmedas es en realidad donde uno sufre el frío realmente. ¿Por qué? Porque la humedad no es más que el vapor de agua en el aire, y el vapor de agua en el aire toca contacto con la piel nuestra y entonces nos hace sentir la humedad, porque no deja de ser partículas muy, muy, muy chiquititas, minúsculas de agua, ¿sí? Que está fría, lógico, entonces por eso que lo sentimos más. En cambio, fíjense en donde están los Antartandes, ahí el tipo de frío es el frío nival o polar, que es este frío que yo les hago mención. ¿Eso significa que hace calor? No, tampoco la pavada, ¿no? Hace frío, hace realmente mucho frío, pero es un frío sin exceso de humedad, entonces uno lo puede ir sobrellevando un poquitito mejor, por lo menos en los meses de verano, ¿sí? Donde la temperatura media ronda los 0 grados centígrados, una temperatura bastante agradable por estas latitudes, ¿sí? Bien, ustedes se preguntarán hasta dónde llegan los Andes áridos y a partir de dónde empieza el árido, empiezan los Andes que son patagónicos fueguinos, los que están al sur. Bueno, ahí es bien clara, también en el mapa es bien clarito, porque hay otra vez otro hundimiento, otra inflexión sobre el mapa, pero en este caso sobre la provincia de Neuquén, ¿sí? Yo ahora se los voy a mostrar en la próxima diapositiva, pero quiero que les quede claro entonces que los Andes meridionales no es que tendríamos un solo tipo de clima, y por ende el bioma, por ende todo lo que va de la mano de eso es totalmente distinto en los Andes meridionales, ¿sí? Este es un ejemplo, una imagen en realidad de lo que son los Antartandes. Fíjense que la acción del hielo, cómo les fue dando forma a estos Antartandes, y fíjense cómo las cumbres son más bien tirando a redondeadas, y eso es por la acción del hielo, que recuerden que el hielo es un agente erosivo sumamente potente, ¿sí? Y bueno, en este caso no es de esperar menos, ¿sí? Bien, estos son los Andes meridionales. Fíjense que yo les marco, digamos, en dónde está. A ver, esperen que voy a seguir avanzando. Perdonen, ahí está. Fíjense ahí donde está el triangulito color violeta, donde está Neuquén, la provincia de Neuquén. Fíjense ahí. Ahí está el famoso Paso de Pino Achado, ¿sí? Fíjense, desde el Paso San Francisco hasta el Paso de Pino Achado son los Andes áridos. Fíjense ahí la flechita, Andes áridos. Y después, desde el Paso de Pino Achado, por favor, Achado con H, por favor, me lo ponen todos así, hacia el sur, hasta la isla grande de Tierra del Fuego, están los famosos Andes patagónicos fueguinos, ¿sí? Fíjense
que son limitados. Mucho cuando yo les pido la cordillera de los Andes, a veces me marcan directamente el límite internacional, me marcan, y en realidad no es así. Es un poquito más del límite internacional. No sigamos la línea del límite internacional cuando les pido que me lo localicen, sino que fíjense que es una franja relativamente ancha, ¿sí? Donde están incluidos estos Andes patagónicos fueguinos o los Andes áridos, ¿bien? No es solamente el límite. Y en el caso de Tierra del Fuego, fíjense este pequeño gran detalle, yo se los marqué ahí como con una línea sobre la isla grande de Tierra del Fuego. Fíjense que hay como una línea horizontal que yo les marqué. Ustedes en sus mapas tienen como buen tip así para acordarse. Hay un lago que se llama el lago Fagnano, el lago Fagnano se escribe, ¿sí? Es un lago bien longitudinal que está ahí. Y yo se los marco ahí exactamente con una línea negra. ¿Por qué se los marco? Porque se dice que a partir de ese lago hacia el sur siguen siendo Andes patagónicos fueguinos, pero desde esa línea que ustedes ven ahí, o el lago, hacia el norte, no hay más cordillera de los Andes. Es un relieve de meseta, con lo cual es parte de la meseta patagónica, que después la próxima clase los vamos a ver y se van a acordar de esto que les estoy diciendo. Es decir, hasta la mitad de Tierra del Fuego es meseta, la de la mitad hacia el norte, y de la mitad hacia el sur es parte de la cordillera de los Andes, más específicamente los Andes meridionales. Vale hacer una aclaración recontra importante que no se las dije hasta ahora. No se olviden del origen de la cordillera de los Andes, ¿sí? Que se produjo por subducción, que se estima aproximadamente que fue al principio de la era cenozoica, más específicamente del periodo terciario. Si ustedes todo esto no se lo acuerdan, se supone que se deberían acordar porque lo vieron el año pasado, o lo deberían haber visto el año pasado, y lo vieron también conmigo en su momento, y sé que con Pablo también lo vieron. El origen es la subducción, ¿sí? Recuerden, la placa de Nazca se mete por debajo de la placa sudamericana. ¿Por qué esto es importante? Porque si pensamos en la cantidad de millones de años que tiene la Tierra, que son aproximadamente 4.600 millones de años, años más, años menos, imagínense que la cordillera de los Andes, si tiene alrededor de 65 millones de años, que es lo que más o menos se estima, que es a partir del momento en que se da inicio a la era cenozoica, estamos hablando de que la cordillera de los Andes es sumamente nueva, es una cordillera muy nueva, ¿sí? No tiene muchos años, con lo cual podríamos decir por eso es que tenemos grandes alturas y no por nada tenemos justamente al pico más alto de toda América, justamente en los Andes áridos, que es el Cerro Aconcagua. Esa imagen que ustedes ven, la primera que está ahí al lado de donde dice Andes áridos, es nada más nada menos que la Aconcagua, lo que les estoy marcando ahí, ¿sí? Fíjense como característica de los Andes áridos y por qué es que se lo diferencia de los Andes patagónicos fueguinos, no solamente por el clima, sino que debido al clima, lógicamente los Andes patagónicos fueguinos sufrieron mucho más la acción de la glaciación, y durante el periodo de la era cenozoica, en donde hubo glaciaciones, lógicamente se fue desgastando cada vez más las paredes y la cima de estas montañas que están más al sur, porque lógicamente estamos en una latitud más al sur, entonces lógicamente se van a ver más afectados por la erosión del hielo que en los Andes áridos, en donde sabemos muy bien que las temperaturas son muchísimo más altas, ¿sí? Entonces, lógicamente, debido a que tienen esta erosión, sufrieron esta erosión los Andes patagónicos fueguinos, es que se lo va a diferenciar de los Andes áridos. Entonces, como primera gran diferencia entre Andes áridos y Andes patagónicos fueguinos, claramente es la ubicación, ¿sí? Primera gran diferencia. Segunda diferencia, los Andes áridos son mucho más altos que los Andes patagónicos fueguinos, porque si bien en ambos casos se originaron en la era cenozoica, como han sufrido los Andes patagónicos fueguinos mucho más la acción del frío y del hielo, se han erosionado. Y al erosionarse, ustedes recordarán el proceso de arrancamiento y de gelivación que deberían haber visto el año pasado, ¿sí? La acción del hielo hace que la roca se fragmente y cada vez se haga más chiquita. Por ende, las rocas que están en la cima van a tener una tendencia a desintegrarse por la acción del hielo, se desintegran, se parten, se fracturan, y obviamente por la acción de los mismos aludes o vientos o la misma gravedad tienden a ir cuesta abajo. Entonces terminan
esos fragmentos más chicos de roca terminan yendo cuesta abajo. Con lo cual, ¿sí?, eso hace que con el correr de los miles y miles y cientos de miles de años, obviamente eso termina cayéndose y termina con el correr del tiempo siendo más bajos, ¿sí? Terminan siendo más bajos. Bien, o sea, esa es la segunda gran diferencia. Tercera diferencia, los Andes áridos, fíjense que son mucho más picudos, ¿sí? Son unos picos más agudos, como el ángulo agudo, ¿sí? Tienen, digamos, la cumbre es más aguda. En cambio, los Andes patagónicos fueguinos tienen varios picos que en general son más redondeados, ¿sí? O algunos dicen que son picos, digamos, obtusos, ¿no? Como siguiendo el lineamiento de los ángulos, ¿sí? No son tan picudos, sino que son más bien redondeados, tienen puntas redondeadas. De hecho, lo llegan a percibir bien ahí en esta foto. Y así puedo ir por un montón de otras imágenes y van a notar exactamente lo mismo que les digo. ¿Qué pasa ahí? La siguiente diferencia, las laderas, es decir, los bordes de la montaña, son claramente muy diferentes. En el caso de los Andes áridos, tienen pendientes mucho más abruptas, ¿sí? Mucho más abruptas. Las laderas son empinadas. En cambio, en el caso de los Andes patagónicos fueguinos, las laderas son mucho más suaves, ¿sí? Tienen una pendiente más suave. Bien, por eso la famosa travesía a la Aconcagua, que obviamente muchos que van y que hacen travesías por la Aconcagua claramente tienen que estar bien preparados, porque estamos hablando de no solamente por una altura importante, sino un buen estado físico para poder sobrellevar los diferentes espacios donde hay mucha inclinación del terreno, ¿sí? Bien. Lógicamente, los Andes patagónicos fueguinos van a ir creando entre montañas y montañas glaciares, ¿sí? Porque no es más que ¿qué es un glaciar? Es la acumulación de nieve que se ha compactado y compactado a través de los miles y miles de años y que va a ir avanzando de una parte más alta a una parte más baja. Por eso los glaciares son como si fuesen grandes lenguas, ¿sí? Bajan como si fuesen lenguas. Esa imagen que yo a ustedes les estoy proyectando ahora, ustedes van a ver que es el famoso glaciar Perito Moreno, ¿sí? Es un glaciar que también está entre medio de las montañas, ¿sí? Y uno lo ve que va bajando y va como avanzando. Es uno de los pocos glaciares, por eso se lo ve, y es un muy lindo recurso turístico para ir a visitar, porque es uno de los pocos casos en donde sigue avanzando y sigue creciendo ese glaciar, y sigue avanzando. La gran mayoría de los glaciares en el mundo, inclusive en los Alpes y en lugares hermosísimos del mundo, todos los glaciares están retrocediendo por el propio calentamiento global. No solamente el calentamiento natural de la Tierra, sino también el calentamiento global. Bien. Bueno, a esto le dediqué bastante importante, pero porque necesito que sí o sí la cordillera de los Andes esté perfectamente bien sabida, ¿sí? ¿Qué va a pasar por el tema del clima? ¿Y por qué podemos decir que va a influenciar mucho lo que pasa en la cordillera de los Andes con las demás geoformas de las que también vamos a hablar? Por eso le tengo que dedicar también a aclarar acerca del tema de la humedad, que no deja de ser un elemento más del clima, importantísimo, ¿sí? Fíjense la imagen superior, ¿sí? La imagen superior son los Andes áridos y la imagen que está abajo, ¿sí?, son los Andes patagónicos fueguinos, ¿sí? En la primera imagen, la que ven arriba, ustedes se darán cuenta que las montañas tienen estas características que yo les decía, ¿sí? Pero básicamente son mucho más altos. Fíjense si no, al lado tienen como una especie de barra en donde les va indicando la cantidad de metros de altura, ¿sí? Fíjense que va de 1000 a 2000 a 3000, 4000, así hasta 7000, ¿sí? Fíjense que ahí está marcando sobre un cerro en particular, está marcando cuánta cantidad de metros tiene, ¿sí? Y mírenlo y compárenlo con la cantidad de metros en la imagen inferior, ¿sí?, en los Andes patagónicos fueguinos. ¿Ven que va de 0 a 500, de 500 a 1000, 1000 a 1500? ¿Sí? Es decir, ahí está la primera diferencia bien clarita, ¿sí? Unos son mucho más altos y los otros son mucho más bajos. Sin embargo, en los Andes patagónicos fueguinos vamos a encontrar mucha más nieve, y no tiene que ver ahí por la acción de la altura, porque vemos que la altura es menor, es porque por la latitud,
¿sí? Porque estamos hablando de una latitud más hacia el sur, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con los vientos húmedos? Y esto es importantísimo. En el caso de los Andes áridos, al ser más altos, el aire que viene del Océano Pacífico Sur viene cargado de humedad, va a ir descargándola del lado chileno hasta llegar más o menos hasta el límite internacional, ¿sí? Hasta ahí va dejando y descargando su humedad en la parte superior de las montañas, y ya cuando pasa del lado argentino, pasa como un viento seco, ¿sí? Seco. Por lo tanto, eso hace que tanto en la precordillera, que ahí lo ven, está ahí marcado, la precordillera la ven ahí que está marcadita, ¿sí? Y después dice sierras pampeanas, va a pasar como un viento seco, ¿sí? Sin humedad. Con lo cual, eso les está haciendo la alerta de que tanto la precordillera como las sierras pampeanas va a determinar un tipo de clima árido, ¿sí? Justamente porque no le llegan los vientos húmedos, la descargó toda la humedad en los cerros y en la parte chilena. Toda esa nubosidad, ven que ahí de hecho dice nubosidad, ven que queda de un lado. Cuando ya pasamos del otro lado dice cielo claro, ¿sí? Es decir, no hay nubosidad. Bien, esa es la explicación de por qué Mendoza tiene los cielos tan despejados como los tiene, San Juan lo mismo, La Rioja lo mismo. Es por esta razón, ¿sí? Bien, y ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque hay sobre las sierras pampeanas y en la precordillera hay una zona de baja presión. Y se acuerdan que las zonas de baja presión son como si fuesen llamados de atención, fuerzas de atracción que generan sobre los anticiclones que están en el Pacífico. Entonces es como si fuesen un imán, ¿sí? Los llaman para que vayan hacia ese sector, pero como se encuentran con esta barrera tan alta, obviamente en la medida que va ascendiendo, ese viento húmedo va ascendiendo, va encontrando temperaturas más frías, porque a mayor altura, menor temperatura. Entonces va a ir descargando esa humedad en la medida que va ascendiendo. Al ser tan alto, lógicamente va a descargar toda su humedad, va a terminar de descargarla toda, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en los Andes patagónicos fueguinos? Muy diferente. Acá, como son todos los cerros mucho más bajos, el aire húmedo que viene del Océano Pacífico Sur va a ingresar, va a descargarse del lado chileno, pero también va a descargarse a lo largo de todo el límite internacional e inclusive del lado argentino, ¿sí? Por eso vamos a ver las nubecitas, fíjense la condensación ahí de la humedad, fíjense que está en la parte superior, tanto el lado chileno como el lado argentino, ¿sí? Y ya para el momento en que esté ingresando a la meseta patagónica, es decir, el centro de Chubut, centro de Santa Cruz, para que se den una idea, centro de Río Negro, ya ahí, recién ahí, ingresa como viento o un aire seco, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, y algo que me olvidé decirles, pero que es importante, en el caso de los Andes áridos, ¿ven donde dice precordillera y donde dice sierras pampeanas? ¿Por qué ahí las temperaturas van a ser tan altas? ¿No? Porque cuando decimos de San Juan, hablamos de Mendoza, y los veranos allá son insoportables del calor que hace. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que es un efecto de fricción, ¿sí? Porque como es una zona de baja presión, tanto las sierras pampeanas como la precordillera, esa fuerza de atracción que genera sobre el anticiclón del Pacífico Sur hace llamarle la atención de una manera muy fuerte. Entonces, en el momento en que logra atravesar toda esa cordillera, va a bajar rápidamente, ¿sí? Como un imán. Creo que el ejemplo más clarito es como un imán. Imagínense un imán. En la medida que se va acercando el imán hacia una superficie en donde lo puede pegarse, fíjense que enseguida lo atrapa y lo agarra rápido, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con un centro de baja presión, va a ir rápidamente porque lo localiza, no tiene ningún obstáculo y va a toda velocidad. Entonces cuando va a toda velocidad genera fricción el viento sobre la misma superficie. Entonces al friccionar es como cuando ustedes se juntan las dos manos, ¿vieron? Y hacen como una fricción con las dos manos. Esa fricción, ¿por qué hacen eso? Lo hacen los días de invierno, ¿por qué? Porque quieren calentarse las manos. Bueno, lo mismo pasa con este viento. Hace fricción, en este caso el viento, con la superficie terrestre.
y levanta temperatura, ¿sí? Esa es la razón por la cual en Mendoza, San Juan, La Rioja tenemos esas altísimas temperaturas a pesar de ser una zona de precordillera o de sierras pampeanas, ¿sí? Bien, creo que ya no me he olvidado de nada y vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá se los marco con unas flechitas, ven como el aire es frío, digamos, empieza a enfriarse en la medida que va subiendo hasta ese punto y después pasa a ser cálido y seco, ¿sí? Ese viento. Y después en el caso de los Andes Patagónicos fueguinos ven cómo atraviesa toda la parte superior descargando su humedad en ambos lados, pasando a ser un aire seco. Bien, en esta parte lo que vamos a ver ahora son otras dos geoformas más cortitas, sí me interesa por sobre todo que sepan la ubicación y características generales del relieve, ¿sí? Y algo del clima, ¿sí? No adentrarnos tanto en detalles, pero sí quiero que sepan las generalidades, ¿sí? ¿Ven donde dice el número 4? El número 4 es una geoforma que en realidad vamos a ver la próxima clase, que tiene que ver con altiplanicies, mesetas. El 4 es la puna, la famosa puna argentina, ¿sí? Con lo cual, me interesa que lo sepan a los efectos de lo siguiente. ¿Cuál es el número 5? El número 5 es la cordillera oriental, ¿sí? La cordillera oriental viene de oriente, pero no por oriente, lejano oriente, nada que se le parezca, sino por el este, ¿sí? El oriente, recuerdan que es un sinónimo de este, el punto cardinal este, ¿bien? ¿Por qué se le llama cordillera oriental? Porque está al este, justamente, al oriente de el número 4, que es la puna, que es una geoforma que está inserta dentro de la cordillera de los Andes, ¿sí? Que es una importantísima geoforma, como ya vimos. Entonces, por eso se le llama cordillera oriental, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven acá es la vista de la digamos, de la cordillera oriental, pero vista desde la puna, ¿sí? ¿Ven cómo la puna es un altiplano? ¿Sí? Ahí, aunque no lo puedan creer, esa foto estábamos a 2.500, 1.600 metros sobre el nivel del mar, para que se den una idea. O sea, si bien parece una gran llanura o una gran planicie, estábamos en una altiplanicie, ¿sí? Pero, y vista desde ahí, la cordillera oriental pareciera ser realmente muy bajita, ¿sí? Sin embargo, no lo es, ¿bien? Bien, ahí el tipo de clima característico es el árido de alta montaña. ¿Por qué razón? Porque como la puna ejerce, como ya les dije, un efecto de bloqueo ante los vientos húmedos, no le llegan los vientos húmedos a esta zona, ¿sí? Y genera aridez. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el bioma característico? El bioma es de estepa, ¿sí? Siempre que haya un tipo de clima árido, el bioma va a ser estepa. Y ustedes saben, porque ya lo vieron conmigo en otras oportunidades, la estepa es caracterizada por no haber cubierta vegetal, es decir, no hay muchas pasturas, lo poco que hay es destinado para la ganadería, ¿sí? Ya sea de ganado vacuno, pero sobre todo caprino, ¿sí? Las cabras, ¿sí? En algunos casos para el ganado ovino, para las llamas, guanacos, alpacas, ¿sí? De hecho, esa es la fauna típica de un lugar de estepa, ¿sí? Y principalmente de esta región del noroeste, ¿sí? La vicuña, es decir, todos los camélidos, ¿sí? Vicuña, alpaca, guanaco y llama. Esos son 4 grandes camélidos que están en esta zona, ¿sí? Bien. Esto básicamente me interesa que sepan eso, fundamentalmente, ¿sí? La ubicación, el relieve en general, obviamente estamos hablando de una cordillera, o sea, es un conjunto de montañas que tienen un tamaño importante, ¿sí? Porque estamos hablando siempre eh, de una cordillera, no deja de ser una montaña, ¿sí? Y el tipo de clima es fundamental saberlo para después determinar también que obviamente va a haber escasez de agua, escasez de humedad y por lo tanto va a dar unas características de estepa. Bien. Después tenemos por otro lado, en donde dice el numerito 6, fíjense, toda esa extensión, ven que van como si fuesen
como si fuesen franjas angostas, ¿sí? Alineadas. Fíjense el 5 y después el 6. Siempre van alineadas y llegan hasta el norte de Tucumán, para que se den una idea, si lo tienen que ubicar, ¿sí? Es hasta el norte de Tucumán. Ese número 6 es la famosa zona de Yungas, ¿sí? Fíjense qué características tan diferentes, estando tan cercanos uno de otro, fíjense cómo las sierras subandinas son realmente muy diferentes. Fíjense que están cubiertas de vegetales, ¿sí? Tiene una cubierta vegetal bastante importante, y esto es se da por varias razones. La primera y lo fundamental es que las sierras subandinas son sierras, es decir, son montañas más bajas, ¿sí? Son elevaciones de aproximadamente entre 1500 2500 metros de altura, ¿sí? Esa es más o menos la altura que tienen estas sierras subandinas. Y hay algo fundamental que ahora se los voy a comentar más en detalle. Bueno, las yungas es la típica vegetación de esta zona. Es una zona en donde claramente le llegan los vientos húmedos. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo, profesora, si en el número 5 no le llega la humedad? ¿Cómo a este sector le va a llegar la humedad? Bueno, porque llegan desde el otro lado, ¿sí? La humedad llega del otro lado, ¿bien? Entonces, acá el tipo de clima es el cálido, o sea, la franja del cálido, y su variedad climática es el subtropical serrano. ¿Por qué subtropical? Porque está cercano a los trópicos, ¿sí? Entonces, por eso subtropical, ¿bien? Y dice ahí serrano. ¿Qué significa serrano? Que si bien va a haber humedad y va a haber temperaturas más bien altas, obviamente a mayor altura, menor temperatura. Entonces, esta serranía le va a dar esa característica de un poquitito de amplitud térmica, ¿sí? Durante la noche va a refrescar bastante. Obviamente, si estamos en altura, vamos a sufrir un poquitito más el frío, ¿sí? Eso significa cálido subtropical serrano, que a pesar de ser un clima cálido, podemos tener algunas temperaturas más bajas, ¿bien? Algo que me olvidé de decirles, y es muy importante, que el clima árido en general, cuando hablamos de clima árido, no nos olvidemos que hay un factor ahí fundamental, que es el de la amplitud térmica. ¿Qué significaba amplitud térmica? Que durante el día hay temperaturas muy altas y durante la noche bajan abruptamente. Vamos a suponer un ejemplo. Podemos llegar a tener 40 grados centígrados, 45 grados centígrados durante el día, y durante la noche estamos en 5 grados centígrados. Eso es una gran amplitud térmica, ¿sí? Ahora, ¿por qué le pasa esto de que le llega los vientos cálidos y una cierta humedad? ¿Por qué? Porque acá hay unos vientos que se llaman vientos permanentes, llamados alisios. Me lo escucharon decir otras veces, los vientos alisios. Son vientos permanentes, es decir, que están durante todo el año. No son vientos que se mueven a gran velocidad, para nada, subyacen ahí en esa zona durante todo el año, ¿sí? Y se quedan ahí y circulan todo el tiempo, ¿sí? Es un aire pesado que tiene como característica fundamental el ser cálidos y ser húmedos, ¿sí? Estas son las dos características fundamentales de los alisios. Pero ¿qué pasa? Vienen desde el nordeste, ¿sí? Vienen desde el sur de Brasil, ¿sí? Ingresan al territorio argentino, en esa dirección que yo les marco ahí con las flechas. ¿Qué va a pasar? Más hacia el este de la Argentina va a haber, ahí ven un signo más, va a haber más humedad, y del lado oeste va a haber menos humedad. ¿Por qué? Por la misma dirección en la que va llegando y va descargando las precipitaciones, ¿sí? Se encuentran ahí con una zona en donde va descargando su humedad. Entonces, en la medida que se va alejando, ¿sí? Y se va más hacia el centro de la República Argentina, va a tener cada vez menos humedad, porque la fue descargando, básicamente por esa razón, ¿sí? ¿Y dónde la termina de descargar esa humedad? Justamente en las sierras subandinas, ¿sí? Eso determina que el clima cálido en la Argentina haya tres variedades del clima cálido. Tres tenemos. Vamos a ir desde el este hacia el oeste. El primero es el cálido subtropical sin estación seca, que es el que predomina tanto en Misiones como en Corrientes, en gran parte de Corrientes. Es sin estación seca. ¿Qué significa sin estación seca? Que permanece húmedo durante todo el año y hay precipitaciones abundantes o de regulares a abundantes durante todo el año, ¿sí?
¿Qué otro tipo de qué otra variedad dentro del clima cálido encontramos? Ya en la zona del Chaco y Formosa y el norte de Santa Fe, podemos ya encontrar ahí el tipo de clima cálido, pero que se le dice con estación seca. ¿Qué significa eso? Que hay 2 o 3 meses aproximadamente en donde va a llover un poquitito menos, ¿sí? En donde hay una cierta sequedad, entre comillas, ¿sí? Bien, que generalmente va desde los meses de mayo, junio y julio, ¿sí? ¿Y qué pasa con el último? Es el serrano, el clima cálido subtropical serrano, que es este que predomina justamente donde están las sierras subandinas, donde está el numerito 6, ¿sí? Ese es la tercera variedad climática dentro del cálido en la República Argentina. No hay otro lugar en la República Argentina de clima cálido. Son estos, es esta la ubicación y son estas 3 variedades. En otros lugares podemos llegar a encontrar climas cálidos o momentos en donde hay una temperatura cálida, sí, por supuesto, pero o va a ser un templado, como nos pasa a nosotros, acá no estamos nosotros, que las temperaturas pueden llegar a ser altas, pero ¿por qué son altas? Porque estamos en una estación del año que amerita que sean altas las temperaturas, ¿sí? Y siempre dentro de ciertos márgenes concretos, no supera generalmente los 35 grados centígrados, ¿sí? Acá estamos hablando que pueden llegar, acá la temperatura media, para que se den una idea, en Misiones y Corrientes, la temperatura media es de 20 a 22 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Que durante todo el año podemos llegar a encontrar entre 15 y 30 grados centígrados, y a la mitad, más o menos, la temperatura media, es decir, que ellos no tienen temperaturas menores a los 15 grados, es un lujo realmente, las temperaturas son realmente muy altas. Pero uno no siente ese calor tan extremo por el factor de la humedad, ¿sí? La humedad nuevamente juega acá un factor, para algunos a favor, otros no tanto, ¿sí? De hacer contacto con la piel y hace que uno pueda llevarlo un poquitito mejor en algunos casos, ¿sí? Si fuese seco, ¿sí? Es como que se siente bien asfixiante ese calor, como el del desierto, ¿sí? En cambio acá la humedad juega un poco más a favor, ¿sí? Bien. Bien, la siguiente geoforma es la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. Bueno, como lo dice el nombre, abarca las provincias de La Rioja, San Juan y Mendoza. Mendoza está al norte de Mendoza, ¿sí? Y de La Rioja solamente la parte, digamos, bueno, sí, La Rioja es casi todo, hasta inclusive puede llegar hasta Catamarca. Pero fíjense, la ubicación es realmente una franja muy, pero muy, muy, muy angosta, ¿sí? Que va de norte a sur, va siguiendo como una línea. Ahora, fíjense que no es solamente el caso de la precordillera, también la cordillera oriental, la sierra subandina, fíjense que todas tienen como la misma dirección norte-sur. Y eso se debe a que cuando se elevó la cordillera de los Andes, estas otras geoformas se plegaron como si fuese un acordeón, ¿sí? O como cuando hay un choque, ¿vieron? Uno se termina como aplastando con el otro y forman siempre una dirección norte-sur, ¿sí? Eso es bien característico de las otras geoformas debido al plegamiento andino, ¿sí? de la cordillera de los Andes. Bien, ¿por qué se le dice precordillera? Fundamental, pregunta de examen. ¿Por qué se le dice precordillera? No es porque está antes de la cordillera de los Andes, porque ahí depende de dónde lo estemos viendo. Si lo estamos viendo desde el territorio argentino, sí diríamos que es la precordillera porque está antes de la cordillera. Pero ¿qué pasa si estamos del lado chileno? También se le dice precordillera y sin embargo está después. Bueno, esto tiene que ver con el tiempo geológico que tiene la precordillera. Es anterior a la cordillera de los Andes, chicos. Es decir, que se creó, para que se den una idea, hace 230, 300 millones de años atrás. Es decir, realmente es bastante más antigua que la cordillera de los Andes. Eso hace que las alturas sean realmente más bajas que la de la cordillera de los Andes, ¿sí? Ahora bien, sin embargo, tenemos un tipo de clima árido. Pero ahí, ¿a qué se debe esa aridez? A lo que ya dijimos anteriormente, a que la cordillera de los Andes es
más alta, y ni que hablar en ese sector, que es donde están los Andes áridos, entonces no ingresan los vientos húmedos a la precordillera. Sin embargo, es una zona de baja presión. Y fíjense los cielos son diáfanos, realmente no tienen nubosidad, ¿sí? Y esto se debe a lo que ya dijimos anteriormente. Acá no hay mucho más para decir más que el origen. En cuanto a su altura, lógicamente son más bajos, pero producto a que es más antiguo, por lo tanto los agentes externos han repercutido por mucho más tiempo. Entonces es lógico que el viento haya hecho su acción. Fíjense, si no, observen las laderas de estas montañas y se dan cuenta que ahí la erosión del viento es la que fue generando esa rugosidad sobre las laderas de las montañas, ¿sí? En este caso. Bueno, no hay mucho más que aclarar más que esto que les digo, y la ubicación lógicamente es recontra importante. Bien, las sierras pampeanas, ¿sí? Sierras, ya estamos diciendo que tienen una menor altura que una montaña común y corriente, ¿sí? Las sierras pampeanas, fíjense dónde están ubicadas. ¿Ven dónde está ahí el color rosita? ¿Sí? Tienen como esa forma así medio como de círculo, ¿sí? Si abarca gran parte de lo que es Catamarca, abarca gran parte de La Rioja, un poquitito de San Juan, un poquitín minúsculo de Mendoza, el norte de San Luis y el noroeste de Córdoba. Es recontra importante ver la ubicación acá, porque muchas de las sierras que inclusive conocen ustedes son parte de las sierras pampeanas. Cuando uno dice me voy a Córdoba y voy a las sierras de Córdoba, está yendo a las sierras pampeanas. Ahora, ¿por qué se le llaman pampeanas? Otra pregunta de examen. No tiene que ver con que están en la zona de la Pampa, porque nada que ver, nada más lejano. Fíjense dónde está la Pampa y se dan cuenta que no tiene nada que ver con la Pampa. Tampoco tiene que ver con la llanura pampeana, porque fíjense dónde está la llanura pampeana, dónde está Buenos Aires, el sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos. Nada tiene que ver tampoco con eso, porque pampa viene de llanura, ¿sí? Son sierras que en la parte superior tienen una especie de llanura, ¿sí? ¿Por qué digo una especie? Porque claramente hay ciertos efectos serruchos, ¿sí? Por eso son sierras, ¿sí? Pero fíjense que son más bien llanos en la cumbre, ¿sí? Acá hay una imagen, la primera que les mostré es de Córdoba, y esta, por eso le saqué la flechita desde Córdoba, y esta última imagen son las famosas sierras Quijadas, que son parte de las sierras pampeanas, son esas que están al norte de San Luis, de la provincia de San Luis. Ven como también tienen en la parte superior una cierta llanura, ¿sí? En la parte superior de estas sierras. Bien, ahí el tipo de clima es el árido de sierras y campos. Ahí hay otra variedad climática, sigue siendo árido, pero es de sierras y campos. ¿Qué significa eso? Que las sierras se van a ver intercaladas por campos, por bolsones, por valles, es decir, por zonas bajas en donde se desarrolla mucho la agricultura, y es una zona muy apta, de hecho, para la agricultura. Es decir, que se va a ver intercalado por algunas zonas, ¿sí? En donde hay una cierta humedad y en donde se puede desarrollar ciertas actividades económicas. Otras veces no hay demasiada humedad, pero sí lo suficiente como para desarrollar alguna actividad, como puede ser la actividad vitivinícola, ¿sí? Es la actividad de los vinos, ¿sí? Y alguna que otra fruta o vegetal que no necesite exceso de agua, ¿sí? Y donde necesite, obviamente, existe el famoso sistema de riego, con lo cual, bueno, puede suplir un poco esa aridez. No nos olvidemos que acá está la famosa cuenca hidrográfica del Desaguadero, ¿sí? Viene desde el sector norte, viene de norte a sur, ¿sí? Y atraviesa todas estas sierras pampeanas, el Desaguadero. Es un gran río, ¿sí? De ese gran río puede el agua bifurcarse e irse a estos campos intercalados por las sierras, ¿sí? Así que esa es un poco la característica general, ¿sí? de esta zona. Este es otro ejemplo, otra imagen de la Sierra Pampeana. Está, si no me equivoco, en una imagen de Córdoba, ¿sí? Nuevamente, fíjense la parte superior, como claramente son sierras y no tienen grandes picos, sino que más bien una llanura. No llega a ser una altiplanicie, está claro que no es tampoco una meseta, porque estaríamos hablando de otro tipo de geoforma directamente. Pero fíjense que son como serruchitos minúsculos, ¿sí?
este es el último sistema que vamos a ver montañoso, pero en este caso es de una serranía, ¿sí? Sistemas serranos, y los vamos a englobar a los tres en uno mismo: Tandilia, Ventaña y Mahuidas, ¿sí? Tandilia es la que está sobre el este, bien sobre el este, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires. Fíjense, ahí es donde está la famosa localidad de Tandil, ¿sí? Las famosas sierras de Tandil corresponden a este sistema serrano. Después está Ventaña, ¿sí? Donde está Sierra de la Ventana. Ahí es donde se encuentra justamente el pico más alto de todo este sistema serrano, que es el Cerro Tres Picos, que tiene aproximadamente 1239 metros sobre el nivel del mar. O sea, que vieron que yo les circulé ahí con rojo, ahí la escala cromática, y fíjense que en color amarillo aparece lo que tiene de entre 500 y 1000 metros. O sea, lo que es más alto está en color amarillo. O sea, fíjense que tampoco es gran altura, ¿sí? En color verde clarito de 200 a 500, ¿sí? O sea que la gran mayoría, fíjense, de estos sistemas serranos realmente son entre 200 y 500 metros sobre el nivel del mar. Es muy, muy escaso realmente, ¿sí? La altura. Pero entonces ustedes me van a decir, bueno, perdón, y el último, el de Mahuidas, está en La Pampa, en la provincia de La Pampa. Fíjense donde está Pichimahuida, Choiquemahuida, todo ese conjunto de serranías es parte de este sistema serrano de las Mahuidas. Ahora ustedes me van a preguntar, profesora, ¿por qué si son tan bajitas son importantes o las estamos estudiando? Bueno, por dos razones fundamentales. La primera y la más importante es que son sistemas serranos que tienen la particularidad que están insertas, metidas dentro de un gran sistema que es el de la llanura pampeana, ¿sí? O sea, son realmente un accidente dentro de un gran sistema de llanura, ¿sí? Es algo rarísimo. Uno, si tiene la oportunidad de ir a estas localidades, se va a dar cuenta que uno va por la ruta y de repente, para cuando está llegando a Tandil o está llegando a Sierra de la Ventana, de repente se encuentra con serranías. Es algo rarísimo porque uno viene teniendo kilómetros y kilómetros de llanura, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué? ¿Cuál es la segunda razón por la cual se lo hago estudiar? Y me parece importante, es su origen. El origen es realmente muy antiguo, principalmente las sierras de Tandilia. Para que se den una idea, las rocas de las sierras de Tandil tienen aproximadamente 4.300, 4.000 millones de años, es decir, de los primeros tiempos de la Tierra, de tiempos precámbricos. O sea, vieron que siempre decimos, cuando es algo muy, muy, muy antiguo, de tiempos precámbricos. En el manual ustedes tienen una línea de tiempo. Sugerencia: lean la línea de tiempo. Si bien no se las voy a tomar la línea de tiempo concretamente, sí es importante que ustedes la vayan acompañando de esta misma presentación, de esta misma clase. ¿Por qué? Porque ustedes ahí van a ver en una línea de tiempo claramente cuándo se originó qué cosa primero y qué cosa vino después. Y eso es importante porque les da un panorama global, ¿sí? Entonces, esa es la segunda razón. Ventaña es un poquito más tardía, es de la Mesozoica, ¿sí? Junto con Mahuidas, pero igualmente Mesozoica estamos hablando de 550 millones de años atrás, o sea que realmente es también muchísimo, ¿sí? Tiene muchos años. Bien, yo acá les acompaño con algunas imágenes. Bueno, acá es un mapita para que ustedes vean. Ven que el número 10 es Tandilia, el número 11 es Ventaña y el número 8 son las Mahuidas. ¿Ven la disposición que tienen, esa distribución? ¿Sí? Acá el tipo de clima es claramente templado. No nos olvidemos que estamos hablando de una franja del templado, la famosa franja del templado, pero tiene influencia por la altura, lógicamente, porque a mayor altura hay menores temperaturas. Entonces estamos hablando de un invierno bastante crudo en estas zonas. Tanto es así que tanto en Tandil como en Sierra de la Ventana es muy normal que en el invierno caiga nieve, ¿sí? O sea, hasta ese punto, para que se den una idea, tiene la influencia de la altura, ¿sí? Pero mayoritariamente es templado durante todo el año, ¿sí? Esto es un ejemplo de cómo es Tandilia, ¿sí? Las sierras de Tandil. Bien, fíjense esas rocas que quedan bien expuestas. Esas son, les repito, rocas del Precámbrico, bien, bien antiguo. La famosa piedra movediza, el centinela, todos esos atractivos turísticos son atractivos no solamente por su forma tan rara que tienen esas rocas y por haberse sostenido en todo caso por vaya a saber qué,
es importante también desde el punto de vista geológico, ¿sí? Por el tiempo geológico que tienen. Después esta ventana, fíjense, ¿sí? Esta es la famosa imagen de Sierra de la Ventana. Se le llama así porque justo hay una especie de ventanita ahí inserta dentro de, uno de los cerros, ¿sí? Que es como un mirador. Y después mahuidas, que yo siempre digo, son como los chichones del piso, a comparación de lo que uno venía viendo, es realmente, lo compara con la cordillera de los Andes y es realmente un chichón del piso. Así que bueno, chicos, básicamente es eso lo que me interesa que ustedes vayan viendo, acompañen con imágenes, datos de interés, ¿sí? Súmenle todo, apórtenle todo lo que necesitan como para ir recordándolo y repasándolo. En la última diapositiva que les muestro, este cuadro ustedes lo tienen en el manual, pero se los adjunto ahora para que ustedes lo vean. Este cuadrito que ustedes ven de letra minúscula, yo antiguamente se los hacía hacer a los chicos, ellos, por cuenta propia, investigando. Bueno, yo ahora estoy más buena y yo ya directamente se los presento yo a ustedes, ¿sí? Porque no quiero que pierdan tiempo, menos en estos tiempos donde estamos tan complicados, pero se los hice yo, ¿sí? Y lo tienen de hecho en el manual, ¿sí? Me interesa, y esto les diría que es fundamental y es la razón por la cual muchos se llevaron la materia, es porque han menospreciado el cuadro y no le han prestado atención, ¿sí? El cuadro es fundamental. Si ustedes leen el cuadro e interpretan y van relacionando los conceptos y lo van entendiendo, significa que van por buen camino. Si no lo van entendiendo al cuadro, ahí es donde debemos repasar y donde debemos saldar dudas, ¿sí? Porque deberían, con todos los conocimientos que ustedes ya tienen de años anteriores, más este año, deberían esto súper tenerlo bien sabido, ¿sí? Los voy despidiendo, espero que les haya resultado de interés y que haya saldado muchas dudas. Y no duden, si tienen alguna inquietud o alguna complicación con algún tema, lo volveremos a ver todo lo que sea necesario. Lo que sí les pido es que vayan anotándose las dudas que tengan, ¿sí? Porque la idea de las clases online, las videoconferencias que vamos a ir haciendo, no es ver un tema, sino saldar dudas concretas. Entonces, si ustedes no van llevando la materia, no van repasando y no van siguiéndola, la videoconferencia no va a tener demasiada utilidad, y hay que aprovecharlas, son instancias que hay que aprovechar. Así que les pido que sobre las dudas que tengan las vayan anotando y no se olviden de repasar y ver el cuadro que yo le digo de integración de contenidos, porque la realidad es que integra tanto el clima como con el suelo, con el bioma, relaciona con flora, fauna, es muy completo. Y si ustedes entiendan eso y les queda bien claro eso, automáticamente todo fluye y lo entienden perfecto. Yo no quiero que ustedes estudien de memoria. Esto no es para estudiar de memoria. Esto es para relacionar conceptos. Y si ustedes los logran relacionar, les puedo asegurar que todo el resto va a fluir y el resto del año va a fluir, porque sale solito, ¿sí? Les mando un cariño enorme y cuídense mucho ustedes y sus familias, ¿sí? Nos vemos prontito.